Segunda de Timoteo y Tito. Esperemos poder abarcar todas estas clases. Vamos a hacer un estudio temático para tratar de terminar las tres cartas. No podemos hacerlo de una manera expositiva, versículo por versículo, porque nos llevaríamos toda la vida, ¿verdad? Pero vamos a tratar de desarrollar entonces esta clase temáticamente. Así que el título de este primer mensaje es Verdadero Hijo en la Fe. Verdadero Hijo en la Fe. Y vamos a estudiar dos versículos hoy. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, ya que estaremos estudiando principios del liderazgo cristiano, la primera pregunta que tenemos que darle respuesta es, ¿qué es un principio? ¿Qué es un principio? Anoten ahí, un principio es una regla o ley que se debe cumplir o seguir con el fin de lograr un propósito. Voy a volver a repetir esto. Un principio es una regla o una ley que se debe cumplir o seguir con el fin de lograr un propósito. Así de simple es un principio. Hay que seguirlo, hay que cumplirlo. Y en este caso, el propósito que buscamos lograr será conocer los principios, las leyes, los mandamientos que debemos cumplir y que dice la Biblia acerca del liderazgo cristiano. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son las reglas que debemos cumplir y seguir para desarrollar un liderazgo cristiano? Cuando estoy hablando, y quiero aclarar esto así entre paréntesis, si vamos a tratar de estar aprendiendo esta clase de liderazgo cristiano, no significa que ya terminando esta clase ya estás listo para ser un buen líder, para ser un pastor, para ser un apóstol, un predicador, etcétera. Acuérdense que por encima de todo el conocimiento bíblico que podamos adquirir, que es bueno y necesario, se requiere de un llamado de Dios. Sin llamado podrás tener todos los títulos que quieras tener, pero si no hay un llamado de Dios, no funciona así el ministerio. ¿Estamos claros? Entonces, el propósito que buscamos en esta clase será conocer los principios que la Biblia establece acerca del liderazgo cristiano. Ya respondimos pues a la pregunta ¿qué es un principio? La segunda pregunta que debemos responder es ¿qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? El liderazgo es el conjunto de habilidades, virtudes, características que un individuo tiene para influir a otros. Liderazgo es el conjunto de habilidades, virtudes, características que un individuo tiene para influir a otros, para influir en su forma de pensar inclusive, en su forma de actuar. Jesús es el líder por excelencia, ¿sí o no? ¿A cuántos Jesús los ha influenciado con su palabra? Eso es liderazgo. Una persona influyendo, y escuchen esto, positivamente, espiritualmente a otra, ¿sí? Porque también podemos ser de mala influencia. De hecho, hay líderes hoy
con muy mala influencia sobre la gente o sobre otras personas. Entonces, esta influencia espiritual, por decirlo de alguna manera, hace que las personas o el equipo con el que se trabaja lo haga con entusiasmo, con pasión, para llegar a lograr las metas, los objetivos y propósitos que se requieren. Eso es liderazgo, así de simple. Bueno, yo estoy convencido que a pesar de los muchos seminarios, yo he asistido a muchos seminarios de liderazgo, liderazgo pastoral, todo tipo de liderazgo, pero estoy convencido que aún a pesar de los muchos seminarios que se ofrecen de liderazgo, aún a pesar de tanta literatura que se ha escrito hoy acerca del liderazgo, a pesar de tanto material que podemos encontrar que hablan del tema, yo estoy convencido que sigue existiendo un profundo vacío y una visión distorsionada de lo que realmente es el verdadero liderazgo cristiano. ¿Sí? Por lo cual he llegado a la conclusión de que hoy en la actualidad nos encontramos con una crisis en el liderazgo cristiano. Cuando yo empecé a meditar y a pensar acerca de la próxima clase que debía compartir con ustedes, Dios fue bien claro y me dijo, enseña principios del liderazgo cristiano, porque el liderazgo cristiano del día de hoy está en crisis. ¿Sí? Y esto no es difícil poderlo observar, se puede ver, aún dentro de nuestro mismo liderazgo. Hay crisis en el liderazgo en la familia. Nosotros como padres de familia a veces no desarrollamos nuestro liderazgo efectivamente y hay una crisis. En el tiempo que llevo sirviendo al Señor, he tenido la oportunidad no solo de asistir a algunos seminarios de liderazgo, sino trabajar con algunos líderes cristianos. Y la pregunta invariablemente que siempre ha surgido en el corazón, la pregunta que inclusive puede surgir en nuestro corazón como servidores, como líderes, etcétera, la pregunta es, ¿cómo puedo ser un mejor líder? ¿Cómo se puede ser un mejor líder? Bueno, lo vamos a estar estudiando en estas 3 cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Pablo a Timoteo y la carta de Tito. Bueno, ¿cómo se puede ser un buen líder? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se puede ser un buen... Bueno, primero, ¿quieres ser un buen líder o quieres ser un líder mediocre? Un servidor mediocre. Déjenme decirles que Jesús en 3 años o 3 años y medio en su ministerio terrenal desarrolló un liderazgo con 12 de los que juntó ahí para que fueran sus más cercanos seguidores y los formó de una manera extraordinaria. Hombres ordinarios que fueron ministrados por Jesús, enseñados por Jesús para hacer cosas extraordinarias en él, ¿verdad? Y a pesar de las situaciones que ellos vivieron, a pesar de la personalidad y los errores que cometieron, finalmente cumplieron el propósito de Dios. Vemos, por ejemplo, a un Pedro cuando anda con Jesús, un Pedro impetuoso, que cuando vienen a prender a Jesús saca la espada y Jesús le dice, no es con espada. ¿Sí? Vemos a un Pedro en esa etapa de su aprendizaje, a un Pedro muy impulsivo, muy arrebatado, ¿verdad? Pero cuando ustedes estudian las 2 cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, ustedes se dan cuenta ya que Pedro había llegado a un buen nivel de madurez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede llegar a ser un buen líder? Y este es el deseo de todo servidor, llegar a ser y ejercer un buen liderazgo. Bueno, vamos a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Solamente yo voy a dar 3 razones, así rápido, pero que las vamos a estar estudiando con más detalle y con más profundidad, porque de eso trata estas 2 cartas, y esta clase trata de eso, de aplicar los principios del liderazgo cristiano. Pero para darle respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo ser un mejor líder? La respuesta número 1 es, el liderazgo cristiano tiene que ver con carácter.
Así pues, ¿quieres ser un buen líder? Hay que desarrollar un buen carácter. El liderazgo cristiano, entonces, tiene que ver con carácter. Sin lugar a dudas, mis hermanos, esta es una de las áreas en las que muchos líderes cristianos en la actualidad, es una de las áreas en las que debemos de trabajar de una manera perseverante. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llegue a ser el líder que quiero ser? No. Nadie podrá decir, hasta ahorita, estoy convencido de esto, nadie podrá decir, ya la hice, ya soy el líder perfecto. No. Seguiremos trabajando con nuestro carácter hasta que Cristo continúe siendo formado en nosotros. Es decir, el carácter de Cristo continúe siendo formado en nosotros, según Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Tú crees que el carácter de Cristo en tu vida ya está formado? No, nos falta muchísimo, ¿verdad? Entonces, como tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de nuestro carácter cristiano, nos podemos dar cuenta al analizar nuestra vida como cristianos, como padres de familia, como servidores en la iglesia, que todavía existe una brecha de separación entre lo que muchos líderes dicen y lo que verdaderamente hacen. O sea, todavía se ve, dice una cosa y hace otra, ¿sí? Hay una brecha muy amplia entre lo que luego aparenta un líder cuando está presidiendo en lo público y lo que realmente es en privado, ¿verdad? En otras palabras, hay quienes somos una persona dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos otra persona. Dentro de la iglesia somos unos y en la casa somos otros. Esta dualidad de comportamientos, déjenme decirles que no es una buena mezcla para el desarrollo de un liderazgo saludable. En otras palabras, así como somos aquí en público o en la iglesia, así debemos de ser en todo lugar. No hay lugar para las máscaras, no hay lugar para la hipocresía. ¿O sí? No, no debiera. Por lo tanto, todo líder genuinamente llamado por Dios debe de ser transparente, bien definido en sus convicciones cristianas, bien definido en las doctrinas fundamentales del cristianismo. No decir, hoy sí creo en esto y mañana ya no. O sea, no debe de haber una dualidad de doctrina tampoco. Las doctrinas fundamentales que están establecidas en la Biblia, ahí están y hay que cumplirlas y no están en la mesa de discusión, ¿verdad? Así que un líder debe de ser transparente, bien definido en sus convicciones, sin importar el escenario en el que nos encontremos. Eso es carácter. En otras palabras, lo que hacemos y decimos debe de estar alineado con lo que somos en público y en privado. Lo que yo hago, lo que yo digo, debe de estar alineado con Dios y su palabra, ¿sí? Dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿verdad? No deben de existir dos versiones. La versión del día de la iglesia y la versión en el hogar. No, debe de haber una sola versión, por llamarlo de alguna manera. Debe de ser una sola versión. Nuestra vida, una sola versión. En la familia, en la iglesia y como personas en general. Eso es carácter, mis hermanos. ¿Quieres ser un buen líder? Bueno, hay que ir desarrollando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Santiago en su carta, en el capítulo 3, solo anoten el versículos 11 y 12, Santiago 3, 11 y 12, él dijo lo siguiente, a manera de pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice Santiago, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce. No se puede, es imposible, ¿verdad?
Entonces, el verdadero líder cristiano es el mismo aquí y afuera, donde quiera. Bueno, ¿quieres ser un verdadero líder? Liderazgo tiene que ver con carácter, número uno. Número dos, liderazgo cristiano tiene que ver con servicio. Servicio. Quienes desarrollamos una responsabilidad de liderazgo, pues obviamente estamos rodeados de personas. Pero la realidad es que un buen líder cristiano, escuchen esto, hermanos, no se sirve de las personas, sino sirve a las personas. Esto debemos entenderlo. Sí. Ahora, todos estos principios que vamos a estar aprendiendo, mis hermanos, no tienen otro propósito más que la formación de nuestro carácter, ¿eh? Después de haber estudiado este tema, ustedes ya no van a poder decir, es que a mí no me enseñaron, ¿verdad? Entonces, liderazgo cristiano tiene que ver con servicio, ¿sí? No servirme de las personas, sino servir a las personas. Se parecen, pero no es lo mismo, no es totalmente lo mismo. Le puede ser muy fácil a un líder, y esto también es muy fácil verlo, le puede ser muy fácil a un líder asumir el papel como de señor feudal, donde pide a otros que le rindan pleitesía o le extiendan la alfombra roja a su llegada. ¿Lo vieron ayer? Bueno, ustedes pueden ver el ejemplo de Jesús respecto a su liderazgo y hay una distancia abismal entre el ejemplo del liderazgo de Jesús y el ejemplo de muchos líderes de hoy. De hecho, Jesús dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Pudo haber exigido Jesús que lo sirvieran? Sí, era el Hijo de Dios. Pero él mismo lo declaró con sus propias palabras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso es que hoy estamos aquí. Porque él, en esa actitud de servicio, dio su vida por nosotros. Bueno, si Jesús nos da ejemplo de servicio, ustedes pueden estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Juan y se van a dar cuenta de la calidad de siervo que era Jesús. Que siendo Dios, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, si Él, siendo Dios hecho hombre, nos sirvió hasta el último aliento de su vida, ¿por qué nosotros no haremos lo mismo con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Porque nos sentimos ya muy grandes en el ministerio. Bueno, liderazgo cristiano entonces es desarrollo de carácter, 1, 2. Liderazgo cristiano es servicio, aunque estamos rodeados de personas, debemos tomar el ejemplo de Jesús, servir a las personas y no servirnos de las personas. En tercer lugar, liderazgo cristiano, escuchen esto, es muy importante, tiene que ver con sumisión y sujeción. ¿Quieres ser un buen líder cristiano? Bueno, se requieren de estos dos ingredientes, sumisión y sujeción. Estas dos palabras son muy similares, pero cada una de ellas tiene su propósito. Sin embargo, la sumisión y sujeción tiene que ver con docilidad, el ser dócil cuando se reciben instrucciones, ¿sí? El ser sumiso y sujeto tiene que ver con obediencia. Sometimiento tiene que ver con subordinación a la autoridad. Es decir, yo debo de estar sometido a la autoridad de otra persona. Los llaneros solitarios en el ministerio no funcionan, regularmente no funcionan. ¿Por qué? Porque no podemos hacer lo que nos venga en gana. Siempre tenemos que estar bajo autoridad. Pregunta, ¿Jesús estaba bajo autoridad, sí o no? Sí. De hecho, Él lo establece. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estaba bajo autoridad.
Entonces, ¿quieres ser un buen líder cristiano? Bueno, hay dos ingredientes fundamentales: sumisión y sujeción. Escuchen esto, hermanos. No importa la posición que ahora tengas, el ministerio que ahora estés desarrollando, siempre habrá alguien más arriba que tú en la cadena de autoridad. Siempre, siempre. Sí. Y si por alguna causa eventualmente no hubiera alguien más por encima de ti, entonces debemos recordar que por encima de nosotros, de cualquier líder, está Cristo, que Él es la cabeza de la iglesia. Entonces siempre hay este principio que debemos de seguir, estar siempre bajo autoridad. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que el liderazgo cristiano no tiene nada que ver en cuánto puedo yo hacer o cuánto puedo lograr. El liderazgo cristiano no tiene nada que ver con carisma. El liderazgo cristiano no tiene nada que ver aún ni con las capacidades o preparación académica que cada uno tengamos, sino más bien liderazgo cristiano tiene que ver con lo que Dios en su sabiduría y en su soberanía puede hacer en nosotros en la medida que nos sometemos a Él. Yo decía ayer con los matrimonios que Él es el maestro por excelencia, ¿sí? Pero para que un maestro pueda instruir, debe de haber alumnos que estén dispuestos a ser enseñables, a ser dóciles. Porque alguien puede estar ahí sentado, otro puede estar enseñando, pero si tu corazón está cerrado a la enseñanza, no vas a aprender nada. Se requiere de un carácter dócil, de un carácter enseñable. ¿Cuántos quieren ser buenos líderes? El deseo de nuestro corazón es que de este grupo de alumnos, surjan buenos líderes. Hay una crisis del liderazgo cristiano el día de hoy en la iglesia de Jesucristo. Sí. Bueno, yo no encuentro en la Biblia, hasta ahorita no he encontrado a ningún hombre, ningún personaje, ningún hombre, ninguna mujer de Dios en toda la Biblia a quien Dios haya usado de una manera extraordinaria para cumplir los propósitos de Dios y que no estuviera bajo sujeción. No lo encuentro. Siempre ustedes se van a dar cuenta, el mismo Pablo, con la autoridad apostólica que tuvo, que le fue delegada, estaba sometido. No podía hacer lo que le venía en gana. Entonces, Dios establece autoridad en su iglesia para que nos sometamos a la autoridad. Entonces, número 1, ¿quieres ser buen líder? Desarrollo del carácter. Número 2, ¿quieres ser un buen líder? Servicio. Y número 3, ¿quieres ser un buen líder? Pues hay dos ingredientes: sumisión y sujeción. ¿Saben por qué hay tanta rebelión dentro de la iglesia? Porque no hay sujeción y sumisión. Y las iglesias se dividen y se pelean unos contra otros. Acuérdense, esta frase constantemente me ha pegado mucho en mi mente y en mi corazón. Una frase que aprendí de Julio Márquez: no hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad. Ninguno. Ninguno. Y lo tengo comprobadísimo. ¿Sí? Porque cuando hay un conflicto en el ministerio, en la familia, en el trabajo, cuando hay un conflicto, si surge la soberbia, el orgullo, no se va a arreglar nada. Nada. Pero cuando surge el carácter manso y humilde de Jesús, entonces se puede solucionar todo. ¿Sí o no? Sí, se puede solucionar. Entonces, ¿cómo se llama la clase? Principios del liderazgo cristiano. Se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico para entrar en la carta. Primera y segunda de Timoteo, así como Tito, son conocidas como las epístolas pastorales. Hubo por ahí un escritor cristiano, Paul Anton, que escribió un libro sobre las cartas de Pablo a Timoteo y usó justamente esta designación, las cartas pastorales, y como que quedó etiquetada ahí, y así se les conoce ahora. Además, son llamadas así cartas pastorales porque son dirigidas principalmente a dos de los hijos espirituales de Pablo, Timoteo y Tito, a quienes se les habían encomendado justamente
tareas pastorales. Por ejemplo, Timoteo estaba a cargo de la iglesia de... ¿Cuál iglesia? ¿Recuerdan? La iglesia de Éfeso. ¿Sí? Como joven pastor le fue delegada esa tarea y responsabilidad de hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. Y Tito estaba atendiendo a creyentes que habían surgido en la isla de Creta. Las cartas pastorales, cuando las estudiamos, hacen un valioso aporte a los ministros que son genuinamente llamados por Dios. Y estos aportes que hacen estas cartas llevan como propósito instruirnos en cuestiones prácticas acerca de, voy a mencionar solamente 7, hay muchas cuestiones prácticas que los vamos a ir escudriñando ahí, pero, por ejemplo, los ministros genuinamente llamados por Dios, al estudiar las cartas pastorales, nos vamos a dar cuenta, 1, la conducta y el estilo de vida de un ministro, cómo debe de ser, cuál debe de ser la conducta y el estilo de vida de un ministro. Un ministro, ¿su conducta debe de ser áspera con la esposa? No. Yo supe de un pastor por ahí, en alguna iglesia, que el auditorio de la iglesia estaba así, él vivía en la parte alta del auditorio de la iglesia. Y una ocasión la esposa pues ya no aguantó, se sentía tan ofendida, tan maltratada, que un día pues tuvo que hablar, ¿verdad? Y las palabras que ella mencionó fueron las siguientes: ustedes ven ahí a ese hombre muy lleno de amor, y cuando baja a predicar su sermón, ¿sí?, antes de haber predicado un sermón del amor, me puso unas cachetadas. O sea, golpeaba a la esposa, ¿verdad? Bueno, aquí en las cartas pastorales vamos a estar aprendiendo cuál debe de ser la conducta y el estilo de vida de un ministro, de un buen líder. ¿Sí? Número 2, ahí mismo también vamos a encontrar los requisitos básicos y necesarios para ser un buen ministro del Evangelio. Y se oye bien la palabra ministro, a todos nos gusta que el gran ministro de Dios. Y incluso hay quienes dicen, a mí no me llames por mi nombre, a mí dime pastor, el pastor fulano de tal. Son cosas que a veces son asuntos de la carne, ¿verdad? Pero ahí habla de los requisitos básicos de un buen ministro del Evangelio. Y ministro, si usted no sabía, no es otra cosa, la traducción de ministro es uno que sirve a la iglesia, el servidor. El diácono, la palabra del griego es diácono, ¿verdad? Un diácono es aquel que sirve a las mesas en las labores domésticas de la iglesia, que sirve también como predicador, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar cuáles son los requisitos para ser un buen ministro del Evangelio. ¿Por qué hago énfasis en un buen? Porque hay malos ministros del Evangelio. Número 3, ahí vamos a encontrar cómo se debe confrontar el pecado dentro de la iglesia. ¿Se debe confrontar el pecado dentro de la iglesia o se debe tolerar? Obvio, se debe confrontar. Sin embargo, algunos en lugar de confrontarlo, lo apapachan. Ministros, ¿sí?, lo toleran para que no se les vaya la gente de la iglesia, porque ven a la gente con signo de dólares, ¿verdad? 4, ahí vamos a encontrar, estudiando estas cartas, cómo contrarrestar y exponer las falsas doctrinas y por supuesto a los falsos maestros que surgieron ahí en el tiempo de Pablo y Timoteo y siguen el día de hoy surgiendo falsos maestros metiendo sus falsas doctrinas, ¿verdad? ¿Hay falsos maestros hoy en la actualidad, sí o no? ¿Con falsas doctrinas? Por supuesto que sí. Número 5, ahí vamos a encontrar instrucciones acerca de cómo se debe organizar la iglesia. Servimos a un Dios de orden, por lo tanto, dentro de la iglesia debe de haber orden. ¿O qué? En la reunión de los cristianos, cuando nos reunimos a adorar al Señor,
Unos pueden cantar una cosa y otros pueden cantar otra cosa, otros se pueden estar revolcando y riendo de aquel lado y otros pueden estar haciendo lo que les venga en gana. En la reunión de los cristianos, no, ahí vamos a encontrar cómo se debe de organizar la iglesia para que entonces la iglesia funcione en un orden. ¿Estamos de acuerdo? En la iglesia del Señor debe de haber orden. También al estudiar las cartas pastorales vamos a encontrar cómo se debe de formar un adecuado gobierno en la iglesia local. ¿Quiénes son los que vienen a ser aptos para ser el gobierno de la iglesia local? ¿Cualquiera puede gobernar la iglesia? Porque déjenme decirles, hay ministerios donde el gobierno que se desarrolla es un gobierno democrático, donde el pueblo gobierna y los pastores y líderes solamente están ahí como fachada, ¿verdad? Pero quien realmente gobierna es el pueblo. El pueblo dice, tienes que predicar esto, tienen que cantar, entonar estos cantos. Bueno, aquí no. Por lo que a esta congregación se refiere, nosotros desarrollamos un gobierno teocrático, donde Dios es el Señor de la iglesia y Él establece un liderazgo en la iglesia, con hombres y mujeres llamados por Dios, no personas improvisadas, no llamadas por el pastor. ¿Sí? Entonces, no es un gobierno democrático, es un gobierno teocrático. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí mismo también vamos a encontrar principios acerca de cómo se debe usar adecuadamente y administrar el dinero de la iglesia. Por eso ahora hay tanto desorden en la cuestión financiera, donde solamente unos cuantos se benefician del dinero de la iglesia. Hay tanto fraude. Bueno, ahí vamos a encontrar principios acerca de cómo se debe de usar y administrar el dinero de la iglesia. Dice Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3, versículo 14, anoten ahí el versículo, 1 Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte. Acuérdense que Pablo estaba encarcelado. Dice, para que si tardo en llegar y verte, dice Pablo ahí, tú sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aclaro esto, dice Pablo ahí, la iglesia del Dios viviente, porque servimos a un Dios vivo. Dios no está muerto, Dios está vivo, Él oye, Él ve, Él escucha, Él actúa, Él provee para sus hijos. Servimos a un Dios vivo, en contraste con el Dios o el ídolo muerto al que la iglesia de Éfeso adoraba, que era la llamada Diana de los Efesios. Era un Dios muerto, pero ellos la adoraban. ¿Sí? Entonces dice Pablo, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra versión dice, la iglesia, escuchen esta versión, la iglesia que es la base, el fundamento y el apoyo de la verdad. Es decir, donde las verdades de Dios están apoyadas en la iglesia. ¿Sí? La pregunta es la siguiente para meditar. Tomando en cuenta la realidad y la condición espiritual en muchos sectores de la iglesia, ¿ustedes consideran que la iglesia, en la condición en la que se encuentra hoy, pudiera ser la base y el apoyo donde descansan las verdades de Dios? No en todos lados. Y las verdades de Dios, mis hermanos, hay que hacer una adecuada defensa de ellas, ¿verdad? Porque han surgido tantas y tan variadas falsas doctrinas que la verdadera doctrina, la verdad de la doctrina, se ha ido perdiendo. Y en muchos lugares se ha ido diluyendo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué entonces tan mal está la iglesia que no puede ser el soporte de la verdad? Pues en la mayoría de los casos sí, pero todo esto tiene una razón. Y la razón es que
¿Por qué no puede ser la iglesia la base de la verdad? Porque hay mucho ministro improvisado, entre otras razones. Porque hay mucho ministro que no es llamado, porque suponen algunos que por el hecho de haber estudiado un curso de teología ya se etiquetan ellos solos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Efesios 4:11. Es más, algunos en sus tarjetas ya no se ponen los 5 ministerios, ya nomás le ponen Efesios 4:11. Porque estudiaron un periodo de clases de teología, ¿verdad? Y no consideraron como punto fundamental el llamado de Dios. Primera de Timoteo 1:1, vamos ahí. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque a él se le antojó. Pues es que siento de parte de Dios que debo de ser un apóstol. Hoy hay muchos autonombrados apóstoles. ¿Quién los nombró? ¿Quién sabe? Ahora se autonombran apóstoles y muchas otras cosas. Miren cómo lo menciona Pablo, ¿eh? Acuérdense, estamos tratando de ver en la vida de Pablo, a través de estas cartas, el carácter de un líder. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por su voluntad o porque se le antojó, sino por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Miren qué interesante es el significado de la palabra. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Pablo? Pablo es un nombre que proviene del latín Pablos, ¿sí? Que significa, ¿alguien sabe lo que significa Pablo? Significa, ¿cómo? Significa pequeño. Un escritor del segundo siglo lo describió como un hombre no de una estatura sobresaliente o de señalada apariencia, sino como un hombre pequeño de estatura, y por si fuera poco estaba calvo. Estaba calvito, ¿verdad? Estaba con las piernas encorvadas también. Su cuerpo estaba en buen estado, dice este comentarista que era de cejas tupidas, de nariz aguileña, ¿verdad? El ser bajo de estatura contrastaba con su grandeza espiritual, lo cual significa que para Dios la apariencia externa no tiene nada, absolutamente nada que ver. Para Dios lo más importante son las actitudes y el carácter de un cristiano. Dios solamente está buscando personas que estén dispuestas y disponibles a hacer la voluntad de Dios, y Dios no tiene ningún problema en usarte, independientemente de que seas alto, bajo, gordito, canoso, calvo, como sea. Dios quiere usar a todas las personas, ¿sí? Dios en su gracia y en su misericordia llamó pues al pequeño Pablo para hacerlo uno de los más grandes teólogos que ha dado el cristianismo. De hecho, sus adversarios que querían humillarlo decían de él, y Pablo lo escribió en 2 de Corintios 10:10, él escribió de sus adversarios, porque a la verdad dicen sus adversarios, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. En otras palabras, decían, ¿y este calvo, chaparro y debilucho, quién se cree que es? Sus cartas nos enseñan y nos han enseñado hasta el día de hoy el verdadero carácter de un siervo de Dios. Era grande el tremendo Pablo. El origen y el llamado de su autoridad. Primera de Timoteo 1:1 dice, pues Pablo, apóstol, es decir, un enviado, un embajador. ¿Por quién fue enviado Pablo? ¿Por él mismo? No, por Dios. Acuérdese, ahí es su conversión, cuando el Señor le dice, ve a tal lugar y ahí se te va a decir lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, él fue un enviado y fue un digno representante y embajador de la verdad. Bueno, así conforme el ejemplo de Pablo, debemos ser nosotros. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, quien es nuestra esperanza. Esto significa que su autoridad apostólica estaba, escuchen esto hermanos, la autoridad apostólica de Pablo estaba fundamentada en su llamado y no en una posición.
Es muy diferente, ¿sí? Porque hay quienes hoy fundamentan su desarrollo ministerial, lo fundamentan en la mera autoridad y no en el llamado. El llamado nos da autoridad, es diferente, ¿sí? Yo no estoy aquí porque se me antojó estar aquí. Dios me llamó y Dios respalda el llamado. ¿Cómo lo respalda? Dándote autoridad, ¿sí? Por lo tanto, entonces debemos entender, mis hermanos, que quien llama es Dios y no el hombre. De tal forma que si alguien entra en el ministerio sin ser llamado, escuchen, no solamente cometerá muchos errores, lastimará la grey de Dios, se frustrará y finalmente algunos hasta se han ido al mundo. Una ocasión andaba por ahí, aquí al norte de California, y andaba por ahí haciendo unas cosas y me encuentro con una persona que se acerca conmigo y me dice, ¿me puedes dar algo para comer? Olía alcohol impresionantemente y andaba sucio y sus ropas no eran las mejores, indicando todo esto que era una persona de la calle que andaba sufriendo. Le digo, ¿y qué te ha pasado? Empiezo a hablar con él y le empiezo a compartir. Mira, Jesús puede cambiar tu vida, necesitas atender al llamado del Señor, etcétera. Mira, yo sé lo que me estás diciendo, yo fui pastor. Wow, yo me quedé así. ¿Fuiste pastor? ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó? Y me empieza a contar sus historias. No, pues es que me traicionaron y se rebelaron, me corrieron de la iglesia y se fue al mundo. La pregunta es, ¿fue realmente llamado por Dios por causa de haber nacido de nuevo? Dice entonces Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es decir, cuando dice ahí nuestra esperanza, significa que el plan de salvación del Padre fue ejecutado en Jesucristo, quien debe de ser nuestra esperanza, lo cual significa que tenemos una esperanza futura por lo que se hizo en el pasado y lo que se sigue haciendo en el presente en nuestra vida. Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos alcanzar el futuro que nos espera, gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y todo este futuro que nos espera, Jesús lo logró en el pasado, en la cruz del Calvario. ¿Sí se entiende el punto? ¿Sí? Y Pablo lo expresa ahí, por medio de Jesucristo, quien es nuestra esperanza. El título se deriva justamente del nombre de su destinatario, Timoteo. Esta es la primera de 2 cartas inspiradas por Pablo, que escribió a su amado hijo en la fe, Timoteo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre de Timoteo? Bueno, anótenlo ahí. Uno que honra a Dios. Timoteo, uno que honra a Dios. ¿Voy muy rápido? Van a tener las notas de todo esto al final de cada clase, de cada tema. Vamos a hacer un cuaderno de trabajo y van a tener ahí un cuestionario que lo llamamos formación espiritual, algo así fue el nombre que le di, pero es un cuestionario donde me interesa que ustedes que respondan a las preguntas que van a estar ahí, ¿verdad? Y vayan memorizando todos estos principios, porque sin lugar a dudas, la mayoría tenemos la responsabilidad de servir al Señor en tu casa, en tu trabajo. Si Dios te llama a servir en la iglesia local, qué bendición, ya conoces los principios, ¿verdad? Así que hay que honrar a Dios como lo hizo Timoteo. Timoteo hizo honor a su nombre, honró a Dios. ¿Le vinieron momentos difíciles? Sí, como a todos, ¿verdad? Uno que honra a Dios. Su madre Eunice y su abuela Loida, que eran judías, dice la historia, judías bien consagradas, fueron quienes le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento, y dice la Biblia que se los enseñaron desde su niñez. Por eso cuando Salomón escribió en Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde la niñez, su madre Eunice y su abuela Loida le empezaron a instruir,
¿sí? De ahí la importancia de los que tenemos hijos, de sembrar desde que son pequeños las verdades de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Miren cómo Timoteo, su fe no era una fe simulada. Dice ahí, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. La fecha, la evidencia parece ser que se escribió 1 Timoteo y Tito poco después de la liberación de su primer encarcelamiento de Pablo, más o menos entre los años 62 y 64 después de Cristo. Pablo escribió 1 Timoteo y Tito, ¿sí? Lo liberaron un tiempo del encarcelamiento domiciliario en el que él estaba. No era una cárcel literal como las conocemos el día de hoy, era un encarcelamiento domiciliario, de tal forma que tenía oportunidad de recibir a personas, ministrarlas, escribir, etcétera, etcétera. Desde Macedonia, Pablo escribió esta carta donde, ya lo veremos, le da instrucciones a Timoteo que lo ayudarían a desarrollar el ministerio. Fue por el mismo tiempo, más o menos entre el 62 y 64, que Pablo escribió también a Tito instrucciones que le ayudarían a Tito a desarrollar sus funciones ministeriales. Al ser arrestado por segunda vez debido a la persecución de Nerón, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Es decir, estaba encarcelado, lo sueltan por 2 o 3 años, pero luego seguía la persecución a través, en este caso, de Nerón, y Pablo vuelve a ser arrestado, ahora sí para ser ejecutado. Y en ese ínter, más o menos en el año 66, es que escribe la segunda carta de Timoteo. ¿Por qué Pablo dice un verdadero hijo en la fe? Dice que fue ahí por mandato de nuestro Señor Jesucristo que recibió su apostolado, pero luego le escribe a Timoteo y lo califica como un verdadero hijo en la fe. No hay gozo más placentero, hermanos, que ver crecer a los hijos y verlos que se convierten en personas adultas. ¿Sí? Yo me siento bendecido ahora ver a mis hijos que ya crecieron. Pero escuchen esto, para poder ver que nuestros hijos maduren y sigan al Señor, pues tenemos que orar por ellos, tenemos que instruirnos para después instruirlos a ellos, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que ser paciente con ellos, tenemos que esperar que Dios haga la obra en ellos, ¿verdad? Y todos estos elementos Pablo los tuvo que desarrollar valga la redundancia, en el desarrollo de la formación del carácter de su hijo espiritual, Timoteo. Bueno, en el reino de Dios también no hay gozo mayor para un padre espiritual que engendrar verdaderos hijos espirituales cuya fe sea una fe no fingida, pero hay que guiarlos hasta que alcancen un buen nivel de madurez. Este fue el deseo de Pablo, como debe de ser el deseo de todo líder cristiano, para que una vez que tú formas en ellos un buen nivel de madurez, ellos puedan también desarrollar la misma labor. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, Pablo enseña a Timoteo, Timoteo debía de enseñar a otros, ¿verdad? En otras palabras, Pablo está hablando de un elemento que es importante en el ministerio: la reproducción. ¿La qué? Reproducción. Si tú no te reproduces, te vas a estancar, ¿verdad? Por lo tanto, en el desarrollo del ministerio que estés teniendo ahora, busca siempre reproducirte. Las ovejas paren ovejas, no cabritos, ¿verdad? Los pastores debemos engendrar pastores, los líderes debemos engendrar líderes, ¿verdad? Maestros, hay que engendrar maestros. Debemos reproducirnos, y Pablo lo hizo. Pablo
Fue un excelente reproductor de personas, genuinos hijos espirituales, y algunos los alcanzó personalmente, otros fueron salvos a través de la predicación, hijos espirituales, hijos en la fe, ¿verdad? Algunos fueron alcanzados indirectamente a través de aquellos a quienes Pablo ya había alcanzado. Esto debe de ser una de las metas en la vida de todo ministro genuinamente llamado por Dios. ¿Cuál debe de ser una de nuestras metas? Reproducirnos. ¿Sí? Así que Pablo le da el título verdadero hijo en la fe. Tuvo muchos hijos espirituales, pero solamente a 2 de ellos los llamó verdaderos hijos espirituales, a Timoteo y a Tito. Y esta descripción tan especial quedó reservada para estos 2 hombres que fueron importantes en la vida y el ministerio del apóstol Pablo. De los 2, Tito y Timoteo, Timoteo es el que más refleja las cualidades, virtudes y características del carácter de Pablo. Ustedes lo van a ver, lo vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta que fue Timoteo el que desarrolló más del carácter de Pablo. De hecho, Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 19 al 22, les escribió lo siguiente. Filipenses 2, 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Y miren lo que dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado o su condición espiritual. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, el mismo ánimo que tenía Pablo lo tenía Timoteo, por eso fue enviado, ¿verdad? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos los demás, algunos otros ministros refiriéndose Pablo a ellos, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, en este caso de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Cómo había servido Timoteo en el ministerio? Con el mismo carácter y las cualidades de Pablo. Pablo no buscaba lo de la gente, Pablo buscaba el corazón de la gente. Pablo buscaba que el carácter de Cristo fuera desarrollado en el corazón de la gente. ¿De quién aprendió Timoteo ese proceder? De la conducta de Pablo. Por eso, mire lo que le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios 12, 14 al 15. Mire la actitud que tenía Pablo, que la aprendió Timoteo. Él dice ahí, 2 de Corintios 12, 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy listo para ir a ustedes. Pablo les está escribiendo a los Corintios y les dice, voy a ir a verlos, ¿sí? Por tercera vez. Y no les seré gravoso. Es decir, no tienen que pagarme mis gastos. No voy a ser gravoso para ustedes porque no busco lo vuestro sino a ustedes. Es decir, no busco tu dinero, busco tu corazón. Si podemos parafrasearlo de esa manera. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Ese era el corazón de Pablo. ¿Sí lo alcanzan a ver el corazón de Pablo? El carácter de Pablo era el mismo corazón y carácter que tenía Timoteo. ¿Por qué? Porque todas las cualidades, virtudes, características del carácter de Pablo fueron delegadas en Timoteo, ¿sí? Tanto la primera como la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo son ante todo, cartas de un padre a un hijo espiritual. Ustedes lo vamos a ver cuando estemos desarrollando más la carta. También podemos ver que estas cartas son de un hombre que está en una posición de autoridad en el ministerio hacia otro. De un mentor y maestro a un discípulo. De un amigo, porque Timoteo fue más que un mero colaborador del ministerio con Pablo. Timoteo fue un amigo de Pablo. Sí. Por eso es que Pablo dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hace unos días, hablando de cómo a veces, no sé si ustedes escucharon por ahí las conferencias que di acerca de enfrentando el desánimo, pero me di cuenta de algo que quiero sacar a relucir. A veces en el ministerio hay tantas luchas que para poderlas enfrentar
pues bueno, ya lo decía yo, se enfrentan estando en la comunión con el Señor a través del estudio de la palabra, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero también se enfrentan las luchas en el ministerio teniendo amigos cercanos, ¿verdad? Y me encontré yo por ahí una estadística que dice que el 70% de los pastores en los Estados Unidos luchan constantemente con la depresión. Se deprimen. No sé por qué. Porque una cosa es que te vengan momentos de lucha, incluso de desánimo, que hay que saber cómo enfrentar. Pero depresión, acuérdense, la depresión puede llevar a una persona al suicidio. Y ya lo hemos visto. En el 2016, creo, 3 pastores en 3 meses se suicidaron. ¿Sí? Y algunos hijos de pastores. ¿Por qué? La causa por la que se suicidaron fueron víctimas de la depresión. ¿Perdón? 2015, bueno, por ahí. Entonces, el 70% de los pastores en Estados Unidos tienen problemas con la depresión. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? No tienen un amigo cercano con quien puedan hablar, con quien puedan externar las luchas que surgen aquí en el alma. ¿Por qué no tienen un amigo cercano? Porque cuando lo tuvieron, se rebeló o los traicionó. Y que la confianza queda afectada, ¿verdad? Una persona que no sabe superar un momento de desánimo, ya no confía en la gente, ¿verdad? Entonces, recomendación, no te aísles de nadie en el ministerio. ¿Va a haber pruebas? ¿Va a haber luchas en el ministerio? Sí las va a haber, se los aseguro. Sí. Y si no, bueno, no sé si escucharon por ahí las conferencias que se dieron en el desafío del ministerio. Si no, les recomiendo que las escuchen. ¿Sí? Todas están de muy buen nivel. ¿Sí? Pero una en especial se las recomiendo, la que compartió el pastor Chuy, enfrentando la rebelión y la traición. ¿Sí? Que nos viene. Y que no te extrañe el día que llegue, ¿verdad? ¿Y de parte de quién va a llegar? De los más cercanos. ¿Sí? Miren lo que vamos a tratar de terminar. Dice ahí Timoteo, verdadero hijo en la fe, lo cual significa que puede haber hijos legítimos, como Timoteo, pero escuchen esto, también puede haber hijos bastardos o ilegítimos. ¿En el ministerio? Sí, en el ministerio. Timoteo fue un hijo legítimo debido a que su fe era genuina, pero hay otro personaje llamado Demas, que así se llamaba, Demas, ¿sí? Pero no fue un hijo legítimo, fue un hijo bastardo y legítimo porque su fe no fue una fe genuina. Dice 2 de Timoteo 4:9, acuérdense, Pablo cuando escribe la segunda carta a Timoteo, está ya para ser ejecutado, lo iban a matar. Está escribiendo sus últimas palabras. Le dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo junto con el médico Lucas y con otro colaborador de Pablo llamado Epafras. Pero dijo Pablo de Demas, él me ha desamparado amando a este mundo. Aquí la palabra desamparar, la palabra griega se traduce abandonar por completo, con la idea de dejar a alguien en una situación precaria, es decir, en una situación de mucha necesidad. ¿Qué fue lo que hizo este tremendo Demas, que era uno de los más cercanos colaboradores de Pablo? Lo abandonó por completo a sabiendas que Pablo estaba en una condición muy precaria, de mucha necesidad. En otras palabras, no me importa, Pablo, no me importa ni quién eres ni cómo estás. Ahí nos vemos, yo me voy al mundo, ¿sí? Sin embargo, Timoteo tenía un carácter y una conducta diferente. Por eso es que Pablo lo llamó mi verdadero hijo
en la fe. Da la idea de que Timoteo mostraba muchos de los rasgos del carácter de Pablo, y termina Pablo su saludo de la siguiente manera, en 1 Timoteo 1:2, diciendo: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Es decir, con el fin de ayudar Pablo a Timoteo a combatir las herejías que se estaban mezclando por ahí entre la iglesia de Éfeso, Pablo delegó mucho del peso de su autoridad espiritual sobre Timoteo, pero además pide, o sea, no solamente le delega responsabilidades con la autoridad apostólica que tenía Pablo, sino además ora a Dios, y la oración de Pablo para Timoteo, para su hijo Timoteo en la fe, era que la gracia de Dios reposara en la vida de Timoteo. Pero no solamente la gracia, sino la misericordia y la paz que se necesita para desarrollar el ministerio. Gracia, paz y misericordia son elementos que se necesitan para desarrollar un buen liderazgo cristiano. ¿Sí? Por eso es que debemos ser verdaderos hijos en la fe. No que tengas una fe fingida, ¿verdad? O que tengas cartas escondidas acá abajo, porque tarde o temprano el Señor va a sacar todo a la luz. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Así que el llamado en este primer tema que estamos haciendo es a convertirnos, mis hermanos, en verdaderos hijos de la fe, ¿sí? Verdaderos hijos del Evangelio, no con una fe fingida, ni desarrollando un ministerio fingido de mera apariencia. Hay mucho ministro aparente el día de hoy. No, eso no sirve, no funciona en el ministerio. Hay que ser verdaderos ministros transparentes, con nuestras convicciones bien claras y bien definidas. ¿Entendieron el mensaje? Bueno.